Noches, queridos hermanos. Gracias, muchas gracias por la invitación en estar con ustedes en esta noche, compartiendo de la palabra del Señor y también un poco de la obra acá en Brasil, como también por la comunión estamos juntos, aunque al mismo tiempo separados por la distancia, pero en el ejercicio de la comunión preciosa del pueblo del Señor. Muchas gracias. Un privilegio, un gozo, saber y tener comunión con los hermanos en Chile, saber de muchas asambleas allá. Un gozo realmente estar con ustedes en esta noche. Esperamos que sea de provecho espiritual para todos los hermanos que están conectados, otros que aún habrán de conectarse, y que el Señor, sobre todo, su santo nombre sea glorificado. Com a ajuda del Senhor, desejo considerar em la primeira epístola del apóstolo Pablo a los Tesalonicenses. La primeira epístola, primero en el capítulo 1 y en el verso 8. Porque partindo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, en el capítulo 4 y en el verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En el capítulo 5 y en el verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Solo hasta aquí, y el Señor nos ayude en la consideración de su santa palabra. Bueno, tenemos una epístola muy preciosa del apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses, escrita por vuelta del año 50-51. Será bueno que los hermanos pueden volver a Hechos, capítulo 17, para conocer y también para aprofundar aún más en el comienzo de la obra del establecimiento de una asamblea allá en Tesalónica, cuando el apóstol Pablo con sus compañeros llegaron allá
y empezaron a predicar el Evangelio. Es una epístola que apresenta muchas relaciones triple, una relación triple. En varias partes de la epístola tenemos esto. Y aquí tenemos tres cosas, tres esferas en la vida cristiana que el apóstolo habla a los tesalonicenses que no tenían necesidad de escribirles. Entonces, tres cosas. Él habla primero en el capítulo 1 y en el verso 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso tiene relación con la fe, con la propagación de la palabra del Señor, del Evangelio, por parte de los creyentes en Tesalónica. Y cuanto a esto, Pablo dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Una relación con la fe, con el testimonio. Después, en el capítulo 4 y en el verso 9, hablando del amor fraternal, él dice, no tenéis necesidad de que os escriba. Y después, en el capítulo 5, en el verso 1, él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, tres cosas, tres áreas en la vida cristiana del pueblo del Señor, del creyente, y no tenía necesidad que el apóstolo escribiera más a los hermanos en Tesalónica. Ojalá también sea una realidad, una verdad cuanto a nosotros, el pueblo del Señor, en estos días, a nosotros acá en Brasil, y ustedes también en Chile, o otros hermanos de otras partes que pueden estar en la sala también. Ojalá estemos siendo ejercitados, creciendo, avanzando también en estas tres áreas tan importantes en la vida cristiana. Entonces, primero tiene que ver con la fe. Segundo, en el capítulo 4, tiene que ver, tiene relación con el amor. Y por final, en el capítulo 5, con la esperanza. Es el que el apóstolo presenta en el capítulo 1 y en el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Más una vez, tenemos una relación triple. Él habla aquí de tres virtudes en la vida cristiana. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. De modo que en el verso 8 tenemos la obra de la fe, en el capítulo 4 y en el verso 9 el trabajo de amor, y en el capítulo 5 y en el verso 1 la constancia en la esperanza. Otra relación triple que tenemos aquí también está en bueno, creo que
cayó mi conexión aquí, pero gracias al Señor volvemos. Entonces, tenemos la relación triple también, más una vez, en los efectos de la palabra del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. En el versículo 7 del capítulo 1, de tal manera que habéis sido ejemplo. En el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y en el verso 9, verso 6, dice que y vosotros vinisteis a ser imitadores. Tres efectos también del Evangelio en los tesalonicenses: imitadores, ejemplo y predicadores de la palabra del Evangelio. Entonces, tenemos muchas veces en esta carta esa relación triple. Tres cosas. La carta también, cada capítulo termina con una descripción, con una presentación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así termina el capítulo 1 en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo. El capítulo 2 y en el verso 19 dice: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. En capítulo 3 y en el verso 13, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en el capítulo 4 conocemos muy bien desde el versículo 13 hasta el versículo 18, también hablando de la venida del Señor Jesucristo, y el capítulo 5 y en el verso 23 para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de los capítulos en la carta termina con un registro de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, considerando particularmente cada uma das três coisas que o apóstolo habla, que não tinha necessidade de escrever a los hermanos em Tesalônica, vamos a considerar primeiro. Então, en el capítulo 1, en el verso 8, ele dice que porque partindo de vosotros ha sido divulgada a palavra del Senhor, no solo em Macedônia e Acaia, sino que também em todo lugar vuestra fé em Deus se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidade de hablar nada. Entonces, quanto a la propagación, quanto a la predicación del Evangelio, isso tiene relación con el testimonio del creyente, con el testimonio también de una asamblea, de una iglesia congregada al nombre del Señor, apartada del mundo en todos sus aspectos, quanto a la responsabilidad, a la necesidad y el privilegio de predicar el Evangelio, de propagar la palabra del Señor. El apóstolo dice: quanto a esto, no hay necesidad, hermanos, de que yo os escriba, no hay necesidad de hablar nada, porque la palabra del Señor estaba siendo propagada por los hermanos en Tesalónica. Y no solo dice aquí en la Macedonia, la región donde estaban ubicados, y Acaia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, esta es una responsabilidad, una necesidad que el creyente, que una asamblea tiene de divulgar, de propagar la mensaje del Evangelio, de avanzar
con el Evangelio, de alcanzar nuevos campos, nuevas tierras, de alcanzar nuevas ciudades y barrios y estados y llegar con el Evangelio más y más. Y podemos pensar, hermanos, cómo estamos nosotros quanto a esto, quanto a esta responsabilidade, quanto a esta necessidade. Isso tem relação com os inconversos, com aqueles que estão nas tinieblas, que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não têm esperança, que estão no mundo perdidos. E nós, creyentes, temos a mensagem gloriosa, poderosa do Evangelho. A mensagem que salva, a mensagem que transforma verdadeiramente o pecador, que a mensagem que põe o pecador na mais alta posição e privilégio. Então, como estamos nós quanto à predicação do Evangelho, quanto a alcançar mais campos com o Evangelho, a levantar nossos olhos e ver a necessidade de seguir adelante com o Evangelho. Los tesalonicenses iban muy bien quanto a esto. Ele disse: partindo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Senhor. Isso não é uma responsabilidade e um privilégio solamente de alguns irmãos, aqueles que têm sido capacitados para a predicação pública do Evangelho, para a apresentação pública do Evangelho, sino uma responsabilidade de todos os creyentes de predicar, de compartilhar a mensagem do Evangelho, seja com o testemunho, seja com o compartilhar do Evangelho por tratados e por outros meios, uma grande necessidade de seguir com o Evangelho. Isso tem relação com a fé. Agora, no capítulo 4, no verso 9, ele habla de outra área da vida cristiana, del creyente, e ele disse: pero acerca del amor fraternal, não tenéis necessidade de que os escriba. Então, se primeiro tem relação com os inconversos, a predicação para alcançar o benefício, a bendição de los inconversos, agora temos uma responsabilidade, uma necessidade e um privilégio que tem a ver com a bendição de los creyentes, com o benefício de los hermanos, daqueles que são muito cercanos a nós por la fé em Cristo, daqueles que foram salvos como nós por la mesma sangre del Senhor Jesus Ele habla del amor fraternal. É a palavra Filadélfia, que quer dizer afeto, carinho, a primeira parte, e a segunda tem que ver com uno que é del mismo vientre. Ou seja, o apóstolo está falando de nuestra origen, está hablando de cómo fuimos nacidos de nuevo por el Evangelio y introducidos en la misma familia, la familia de Dios. Y ahora la necesidad de amarnos unos a los otros. Y esto es un amor práctico. Tiene que ver, sim, com nuestros sentimentos, nuestro afecto, pero también con una manifestación práctica, podendo ser desde las cosas más pequeñas de nuestro día a día, pero oportunidades diárias
para manifestar nuestro amor fraternal, servindo, ayudando, cooperando, contribuyendo con nuestros amados hermanos. Los tesalonicenses iban muy bien también cuanto a esto, cuanto a sus responsabilidades internas en la asamblea, quanto às suas responsabilidades para com a família de la fe. Não só que iban bien quanto às responsabilidades externas, quanto a los inconversos, sino que também quanto a las necessidades entre los hermanos. El amor cristiano, el amor entre los hermanos, ele disse, não tenéis necessidade de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno a outros. E ele disse, e também lo hacéis así com todos los hermanos que están por toda Macedônia. E também lo hacéis así com todos los hermanos que están por toda la Macedônia. Esta é uma responsabilidade, hermanos, e um privilégio, pero muitas vezes não é fácil el exercício, a poner em prática el amor fraternal, porque isto tem relação com a renúncia de mis interesses próprios, de mim mesmo, de minha própria vontade. Então, muitas vezes não é fácil, tem que ver com renúncia, tem que ver com a dedicação, sacrifício para o bem, para o benefício de outro que é meu irmão em Cristo. Então, como estamos quanto a isto? Quanto a isto? A oportunidades temos diárias para o exercício do amor fraternal. Sempre aparecem as oportunidades para isto. E como estamos quanto a isto, ao amor fraternal. E por último, no capítulo 5 e no verso 1, ele diz, pero acerca de los tiempos, de las dispensaciones e de las ocasiones, isso tem que ver, tem relação com as características de los tempos. Ele diz, não tenéis necessidade, hermanos, de que eu os escriba. Há uma relação aqui com a esperança, Quanto a los tiempos e las ocasiones, não tenéis necessidade, hermanos, de que eu os escriba. Já temos hablado de como esta carta termina em cada capítulo, com uma menção da venida de nosso Senhor Jesucristo. E los hermanos en Tesalónica, el apóstolo habla que estaban viviendo en una constancia de la esperanza. Su esperanza estaba en la venida de nuestro Señor Jesucristo y su vuelta, en su regreso para su pueblo, para llevarnos para Él, para estarmos con Él, como Él dice en el capítulo 4, desde el versículo 13, la gran esperanza del creyente. Esta es nuestra esperanza. Debe ser siempre nuestra esperanza. No esperarmos la mejora de este mundo, de las situaciones, cosas del sistema del mundo, y cualquier cosa así. Nuestra esperanza debe estar en la venida del Señor Jesucristo para llevarnos, para estarmos con Él para siempre. Entonces, cuanto a esto, el apóstol habla, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba. E também podemos pensar quanto a esto, como estamos nosotros, quanto a la esperança, quanto a nutrição de nuestra esperança a cada dia, quanto al regreso, a la venida de nuestro Senhor Jesucristo, el exercício de nuestro corazón, de nuestros afectos, quanto a esto implica, isso tem relação direta com nossas prioridades, com nossa vida, com nossa ocupação, com aquilo que será o norte de nossas vidas, a esperança de la venida de nosso Senhor Jesucristo. Então, 3 pontos que não tinha necessidade que o apóstolo escrevera a los hermanos. Quanto à fé, a predicação, a propagação do evangelho. Quanto ao amor fraternal, ao exercício do amor fraternal. E quanto à la esperança, a los tiempos, a las ocasiones, quanto al dia del Senhor, la esperança de los hermanos. Estava muito firme em nosso Senhor Jesucristo. Ojalá também nós estejamos sendo exercitados, crescendo em estas 3 áreas da vida cristiana. Que o Senhor prospere sua palavra em nosso coração e haga que, de fato, de verdade, que sua palavra pueda produzir em nós, como produziu em la vida de los tesalonicenses. Amém.